Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 7 de febrero de 2024, aproximadamente a las 3:23 de la tarde, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, los oficiales de policía fueron enviados al bloque 1700 de East Dublin Granville Road. Un vehículo, que se creía robado de Lancaster, fue avistado por su dueño en la carretera. Los oficiales llegaron rápidamente y localizaron el vehículo sospechoso. Cuando intentaron detenerlo cerca de Beechcroft Road, el conductor huyó. En ese momento, la persecución no solo comenzó en la carretera, sino también en la adrenalina, el miedo y la silenciosa esperanza de que nadie resultara herido. A las 3:51 de la tarde, los oficiales encontraron el vehículo nuevamente en una gasolinera Sears. La conductora no se rindió, en cambio, condujo de manera errática, dio marcha atrás, luego aceleró repentinamente y golpeó a un sargento de policía, llevándolo sobre el capó. Parecía una escena arrancada de una película, pero esto era real. Mientras el sargento se aferraba a la vida, disparó varios tiros, alcanzando a la conductora. El vehículo huyó nuevamente, esta vez conduciendo en sentido contrario al tráfico antes de chocar de frente contra dos autos cerca de la Interestatal 71. La conductora, Holly Lynn Graham, de 32 años, fue detenida y hospitalizada en condición grave. El sargento resultó herido pero sobrevivió. En ese caos, vidas estuvieron a punto de perderse y una sola decisión pudo haberlo cambiado todo. Graham fue acusada de asalto grave. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. Get down on the ground. Lay down. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. El 18 de mayo de 2022, aproximadamente a las 10:16 de la mañana, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el oficial Whopper estaba patrullando la Interestatal 630. Notó un Toyota Camry plateado incorporándose desde la rampa de Camberland. Su conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Una simple infracción escaló rápidamente. Cuando Walker intentó realizar una parada de tráfico, el conductor Marcus Scott se negó a detenerse. Aceleró, pasando a un semáforo en rojo y corriendo por la calle Roosevelt, alcanzando a veces las 129 millas por hora. La persecución se volvió peligrosa. Scott zigzagueó imprudentemente entre carriles, luego perdió el control al salir hacia la Enero de 40. El auto chocó contra una señal y volcó violentamente antes de detenerse, destrozado, de lado, fuera de la carretera. Scott fue encontrado sin respuesta, murió en la escena. Su pasajero, Bjorn Cox, sobrevivió. La policía recuperó marihuana, 130 gramos, materiales de empaque de drogas, básculas digitales y 2 armas de fuego Glock, una cargada con 21 cartuchos vivos. Cox fue acusado posteriormente, pero recibió un acuerdo de libertad condicional de un año. Yes, sir. I'm good. El 7 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 2:09 de la madrugada, en Washington Heights,
ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Se recibió una llamada al 911 que reportaba un vehículo averiado sin placas de matrícula en la rampa de entrada al Henry Hudson Parkway. Did you call already? No. Okay, West 177th Street, Haven Avenue, Manhattan? Yes. Okay, and what's going on here? It appears to be a stolen vehicle with fictitious plates that crashed and exited. Okay, you said it's a suspicious vehicle? It appears to be a stolen vehicle with fictitious plates. Okay, 1 second. Okay, what kind of vehicle is it? A black E36 BMW. Okay, 1 second. It says a 328i on the back. Okay, you said it was a BMW 328i as in Ida? Yes, Idaho. Okay, what's the license plate? It says NTNC with like periods. It looks like a fake plate. Wait, is that Mary, Paul, Mary, Charlie? Nancy, Paul, Nancy, Charlie. Okay, you said there's periods between each letter? Yes. Is there a state on it? It says quote unquote Jersey on top. The 3 words. Okay, and what color is the BMW? Black. Black, okay. And it's unoccupied, right? No, there's a male in there with a ski mask. Okay. What's your last name, caller? Alexander, Telephone number you're calling from? my own. Mm-hmm. Oh, the number? Your telephone number, yeah. Assistance will be provided as soon as possible, okay? I'm afraid it's before 9 a.m. Okay, thank you. No problem. 30 minutos después, un segundo llamante describió un BMW 328 y negro robado que se había estrellado con 2 personas dentro. Uno de ellos era Alec Pérez, de solo 19 años. La policía llegó, acercándose con cautela, el oficial Atzovic por el lado del conductor, el oficial Batista por el lado del pasajero. De repente, Pérez salió del auto sosteniendo una pistola de aire bebé, una réplica que parecía peligrosamente real. La apuntó al oficial Atzovic y jaló del gatillo. El CO2 sonó fuerte en el aire frío. En esa fracción de segundo, el instinto tomó el control. Atzovic disparó 6 veces, Batista añadió 3 disparos más. Pérez fue alcanzado 2 veces y colapsó. Sobrevivió. Fue llevado al hospital de Harlem y posteriormente acusado de puesta en peligro temeraria y amenaza. Tuvo suerte. En las sombras de la ciudad, no todos los adolescentes que sostienen un arma falsa llegan a despertar al día siguiente. El 24 de enero de 2024, aproximadamente a las 6:43 de la mañana, en Washington, D.C., Estados Unidos, los oficiales de policía respondieron a una llamada sobre un hombre que estaba experimentando una crisis de salud mental en Banning Road, noreste. Durante más de 2 horas, los oficiales trabajaron para desescalar la situación. Voces tranquilas, a sus pacientes y empatía humana, todo parecía estar funcionando. Eventualmente, el hombre accedió a ser trasladado al hospital. Pero justo cuando parecía que la tormenta había pasado, volvió con más fuerza. Dentro de la ambulancia, el hombre se tornó violento, inmovilizando a una paramédica contra la pared. Ella logró escapar por la puerta lateral, gritando. El hombre la persiguió hasta la calle. Los oficiales intentaron detenerlo con gas pimienta, pero no funcionó. Él se arrastró debajo de un camión cercano y salió con un objeto metálico en la mano. Ignorando todas las órdenes, cargó contra los oficiales, blandiendo el arma. El oficial no tuvo opción. Se disparó un solo tiro. Clifford Brooks, de 41 años, fue declarado muerto. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. No, man, we have the board on the scene with us. They will transport them. Have a unit get that ambulance unit, have them come down here ASAP. Don't touch them. El 18 de octubre de 2023, aproximadamente a las 3:50 de la tarde, en Walkertown, Wisconsin, Estados Unidos, la policía estaba rastreando a Justin Whitney, de 30 años, sospechoso en una investigación en curso por abuso doméstico. Los oficiales intentaron detener a Vitten en un vehículo antes, pero él huyó, alcanzando velocidades de 70 millas por hora en una zona de 25 millas por hora. Más tarde, descubrieron que había abandonado el auto y estaba escapando en una patineta. Era absurdo, surrealista y, sin embargo, mortalmente serio.
Get on the ground! Get on the ground! El oficial Nathan Zupka vio a Vitten patinando para escapar. Le gritó que se detuviera, pero Vitten ignoró las órdenes. El oficial James Salmon llegó en un auto sin identificar, salió rápidamente y desenfundó su arma de inmediato. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Vitten sacando algo oscuro de su bolsillo. ¡Arma, arma, arma!, gritó Zupke. Y entonces, 2 disparos resonaron. Get on the ground! Stop! Is that him? Stop! Get on the ground! Take your hands out of your pockets right now! He's got gun! Do not make any moves towards that gun! Stay right there! Vitten fue alcanzado y cayó al suelo, con una pistola negra a su lado. El oficial Salmon apartó el arma de una patada, gritándole que se moviera. Pero era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron, pero Vitten fue declarado muerto en la escena. Una persecución que comenzó sobre ruedas terminó en silencio. Put your hands up! Get inside! Put your hands up! Roll away from the gun if you can! Stay right there! You got him? El 22 de noviembre de 2023, poco después de las 2 de la tarde, en Seattle, Washington, Estados Unidos, comenzó una persecución. La policía, con el apoyo aéreo del sheriff del condado de King, localizó un vehículo relacionado con un tiroteo desde un auto y un presunto robo. Los oficiales intentaron realizar una parada de tráfico cerca de la avenida 4 Sur y la calle South Lucio, pero el sospechoso pisó el acelerador y huyó a toda velocidad. La persecución comenzó. Las sirenas resonaban. Los neumáticos chirriaban. Era una ciudad momentáneamente tomada como rehén por el miedo. Los oficiales utilizaron una maniobra pit cerca de Airport West South, obligando al vehículo a girar y detenerse. Dentro, un sospechoso hombre al volante, una pasajera mujer y 3 perros. Podría haber sido un caos, pero, de alguna manera, nadie resultó herido. Sin balas, sin sangre, solo un silencio tenso. Los oficiales recuperaron múltiples armas de fuego del auto. El sospechoso hombre de 32 años fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de King para ser investigado por tiroteo desde un auto, evasión de la policía y posesión de un vehículo robado. La mujer fue identificada y liberada. Incluso en la locura, no todas las historias terminan en tragedia. El 5 de mayo de 2023, aproximadamente a las 11:18 de la mañana, en Vineland, Nueva Jersey, Estados Unidos, un oficial de policía fue enviado a la calle East Birch. Una llamada de rutina, hasta que el oficial se encontró cara a cara con un hombre que sostenía un cuchillo grande. Yeah, well, the only thing okay. I need to get my other car. Okay, can you guys direct me to the car, please? Okay. Go down the street, please. Yes. El hombre, posteriormente identificado como Luis R. Conde Pérez, de 28 años, se volvió agresivo. Cargó hacia el oficial y un civil cercano. En momentos como este, la vacilación puede significar la muerte, para el oficial, para el transeúnte o incluso para el sospechoso. Luis, put it down. Get away, get away. Luis, put it down. Get away, get away. Luis, put it down. Put it down. Luis, put it down. No, put it down. Luis, drop the knife. Drop. Shots fired. Put the knife down. El oficial no tuvo tiempo para negociar. Disparó 2 veces, alcanzando a Conde. Sangre en la acera. Gritos en el aire. El civil ya había sido herido por el sospechoso, cortado durante el ataque apenas unos segundos antes. Conde fue trasladado en helicóptero al centro médico Cooper y sobrevivió. Fue acusado de intento de homicidio, asalto agravado y delitos relacionados con armas. El civil fue tratado y dado de alta. La decisión en una fracción de segundo del oficial pudo haber salvado más de una vida ese día. What's your name? Kill me. Dude, show me your fucking hands right now. Pull your fucking hand out of your... I swear to God, pull your... El 25 de marzo de 2025, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, oficiales del equipo SWAT del Departamento de Policía de Columbus localizaron al fugitivo Darnell Jones en el vecindario de Victorian Village. Jones era buscado por el brutal asesinato de su hija de 13 años. What's your name? Kill me. Dude, show me your fucking hands right now. Pull your fucking hand out of your... I swear to God, pull your... Shots fired. Shots fired. There's in a second.
Imágenes de cámaras corporales muestran a los oficiales enfrentándose a Jones, quien repetidamente se negó a cumplir y gritó a los oficiales que lo mataran. Cuando metió la mano en su bolsillo, los oficiales vieron un revólver y abrieron fuego. Jones fue alcanzado en el brazo, la pierna y el torso, pero permaneció consciente. A pesar de decirles a los oficiales que quería morir, estos inmediatamente le brindaron ayuda. Don't fucking move! Alright, suspects down. All of you guys are okay. That's him. Somebody get on the main air. Get us a medic. Jones fue trasladado al hospital en condición estable y posteriormente fichado por múltiples cargos, incluyendo asalto grave contra un oficial de paz. El caso de asesinato de su hija Kay Manila Pille sigue bajo investigación. Okay, you gotta stay up. I'll hold you up, all right? You just relax. Lean back in there you go. You're gonna be fine. Listen, hey, nothing's ever that bad, all right? Okay, well. Estas historias son solo un vistazo al mundo impredecible que existe ahí afuera. Suscríbete ahora para seguir cada giro, cada persecución, cada disparo. Where's the guns at? Where's the other gun at? I don't. Darnell. Hey! Drop the gun! Drop the gun! El 9 de junio de 2025, a las 8:44 de la mañana, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, una persona que llamó al 911 reportó a un hombre caminando por la calle Driftwood cerca de la avenida Hermitage, visiblemente sosteniendo un arma y pareciendo emocionalmente perturbado. Metro Police, put the gun down! Sir, Metro Police, put the gun down! El sargento Robert Weaver, un veterano de 27 años de la Policía Metropolitana y coordinador comunitario del precinto de Hermitage, respondió a la llamada. Identificó al sospechoso caminando hacia el centro y lo siguió, dando órdenes repetidas para que soltara el arma. Cuando Weaver salió de su vehículo para continuar dando órdenes, el sospechoso de repente se abalanzó hacia él con el arma en la mano. Weaver entonces disparó 3 tiros, alcanzando al hombre. El hombre fue trasladado a un hospital cercano, pero sucumbió a sus heridas. No portaba identificación, y las autoridades están trabajando para identificarlo a través de bases de datos de huellas dactilares. Metro Police, drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! 580. Shots fired. Rigged out. 38. El 22 de noviembre de 2022, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el sargento Jeff Preston observó un vehículo que viajaba a 90 millas por hora en una zona de 75 en la primera, 530 cerca de la salida 24 e intentó iniciar una parada de tráfico. El conductor, posteriormente identificado como Tyrese Lancaster, de 19 años, se negó a detenerse y huyó. Cuando el respaldo se unió a la persecución, Lancaster salió de la autopista en la salida 35, perdió el control y chocó contra una barandilla, creando una nube de polvo que cegó temporalmente a los oficiales. Mientras los oficiales navegaban a través del polvo, la unidad del agente Cheo Pak colisionó con el vehículo del sospechoso desactivado. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. Rigged out.
Hey, head! Put him up! Put him up! On the ground! 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 Hands behind you! Hands behind! Hands behind! You good? You good? Yeah, I'm good. I'm good. Lancaster fue arrestado en la escena. Dentro de su vehículo, los agentes encontraron una bolsa de gimnasio que contenía latas de cerveza sin abrir. Fue tratado por lesiones menores y acusado de huir, conducción imprudente, posesión de alcohol por menor de edad y múltiples violaciones de tráfico. Well, you running like you stupid. Shut up. Out here risking everybody's life in danger, bro. What's wrong with you? That's stupid. That's ain't no because nothing. That's stupid. Get in the car. Let's go. Okay, yeah, I know it's a... El 8 de octubre de 2024, a las 12:58 del mediodía, en Drasco, Arkansas, Estados Unidos, un oficial notó una Ford Expedition blanca con una placa de matrícula no coincidente entrando al estacionamiento de York Girls Drasco Café. Cuando el oficial intentó realizar una parada de tráfico, el conductor huyó hacia el norte por la carretera estatal 25 rumbo a Concord. El sospechoso condujo de manera errática, entrando repetidamente en el carril contrario y casi causando colisiones frontales. El oficial realizó una maniobra de intervención táctica de vehículo, EVI, en 3 ocasiones distintas. Los primeros 2 intentos hicieron girar el vehículo, pero no lograron detenerlo. En el tercer intento, el vehículo del sospechoso se desvió hacia una zanja y se detuvo cerca de una línea de árboles, donde el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie. El conductor, posteriormente identificado como Adam Brackett, fue arrestado a unos 200 metros en un campo. Se le encontró con 1.9 gramos de metanfetamina y se quejó de dolor en el brazo, pero rechazó tratamiento médico. Ahora enfrenta múltiples cargos. El 29 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6 de la tarde, en el municipio de Franklin, condado de Butler, Ohio, Estados Unidos, los agentes de la patrulla de carreteras del estado de Ohio observaron un GMC Onboard viajando a 82 millas por hora en una zona de 65 millas por hora en la Imero de 75. Cuando los oficiales intentaron iniciar una parada de tráfico, la conductora, identificada como Jennifer Wilson, se negó a cumplir.
Continuó conduciendo durante varios minutos antes de salirse del camino. En un intento por corregir su dirección, sobrecompensó y causó que la SUV volcara varias veces, aterrizando en la mediana. Off the right side of the road. Right in 31. Right, 31. Start EMS. Start squad, single fly. Leader off the red, over out 6-9. Yeah. Hey, fire hydrant, or No seatbelt. I smell something. Hey! He's alive. Come out! Get out here! You stay with her. Watch her. Can you hear me? Can you hear me? I can 22 call also. Don't move. Don't move. Don't move. EMS coming. Why'd you do that? what's your name? This is bleeding from the head. I'll get gone. I can't tell if it's minor laceration or more. Can you hear me? Did you cut your head? Okay, were you wearing your seatbelt? Una enfermera que pasaba por allí presenció el accidente y se detuvo para brindar ayuda. Los primeros respondedores llegaron rápidamente al lugar. Wilson, aunque conmocionaba, solo sufrió heridas menores. I don't know if there's any knives in there or not either. Hey, what? Knives. Did you get your gauze? I don't have any gauze in my. They got rid of them. Wilson fue llevada al hospital para recibir tratamiento y posteriormente ingresada en la cárcel. Ahora enfrenta cargos que incluyen conducir un vehículo bajo la influencia, OBI, no cumplir con una orden legal, perder el control de un vehículo y está bajo investigación por un incidente de atropello y fuga ocurrido ese mismo día en el condado de Montgomery. ¿Te gusta lo que estás viendo? Presiona el botón de suscribirte y quédate con nosotros. El próximo caso se pone aún más intenso. You say your ER? I see you. I see you. I see you. I'm on my way to work. You guys gonna give me a work note? Sure. Keep going! No, I cannot see. I cannot see. I cannot see. He's got the gun. Get back. Get back! Sir, get back! El 13 de mayo de 2025, a las 9:03 de la mañana, en Sacramento, California, Estados Unidos, el Departamento de Policía recibió múltiples llamadas de emergencia sobre un hombre que estaba agitando una pistola contra personas cerca de la calle North 16th y la calle North Bay. Get your hand out of your pocket. Get on the sidewalk. Get your hand up out of your pocket. Sidewalk. Go on the sidewalk. Please just go on the sidewalk. We don't want to do any of that. Relax. Los oficiales llegaron al lugar en pocos minutos. Identificaron al sospechoso caminando en la calle con lo que parecía ser un arma de fuego en su bolsillo. Los oficiales emitieron órdenes repetidas para que se detuviera y se moviera a la acera. Do not stop. Do not. He's got it. That's a gun. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. Come back over this way. Leave back talk. Do not reach for that gun. Do not. Put your hands in the air. Come back around. Get cover over here. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. Do not. Do not. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. El sospechoso ignoró todas las órdenes y continuó avanzando hacia los oficiales, gritándoles repetidamente que le dispararan. Cuando sacó el arma de su bolsillo, 3 oficiales abrieron fuego. I cannot see. I cannot see. He's got the gun. Get back. Get back.
Get back! Shots fired! Shots fired! He's got the gun! Get back! Get back! Sir, Get back! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots Let's go! fired! Let's go! All the way to the tree! All the way to the tree! Do not! Do not! Sir, Do not reach for the gun! Don't reach for it! sir, get your hand off the gun. Just get your hand off the gun. Hand off the Keep gun. going! No, No, I cannot see! I cannot see! I cannot see! He's got the gun! Get back! Get back! Sir, Get back! El sospechoso fue alcanzado y desarmado. Los oficiales inmediatamente le brindaron atención médica. Fue llevado a un hospital con heridas graves. El arma fue identificada posteriormente como una imitación de arma de fuego. El hombre ahora enfrenta varios cargos, incluyendo exhibición de arma y resistencia al arresto. Yep. Oh my God. You guys got it? yep, yep. Where's everyone? It's the winner. Cada acción tiene una consecuencia, y mientras algunos eligieron la imprudencia, otros se mantuvieron firmes para proteger y servir. Que estas historias nos recuerden que la ley no es solo un libro de reglas, es la delgada línea entre el caos y el orden. Si encontraste este video revelador, no olvides suscribirte y dejar tus opiniones en los comentarios. Tu retroalimentación ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas. Gracias por ver, y nos veremos en el próximo video. Mantente seguro ahí afuera.